Y también hay que preguntarse desde el otro lado, ¿dónde están las rutas del narcotráfico que habían prometido entregar? ¿Dónde están los bienes para reparar las víctimas que habían prometido entregar? ¿Dónde están los nombres de sus testaferros que habían prometido entregar? Es que ellos son muy vocales, y no me refiero a los que están haciendo la protesta, muchos de los antiguos comandantes de las FARC, muy vocales para reclamarle al gobierno, para exigir incumplimientos, para exigir que se cumplan unas promesas del Estado, las que les hizo el expresidente Juan Manuel Santos, para decir que luego Duque destruyó la paz. Tienen las curules en el Congreso. ¿Y dónde desmontaron esas organizaciones de narcotráfico? ¿Y qué fue lo que hicieron para garantizar que el país no estuviera hoy lleno de disidencias? Que no es otra cosa que personas que siempre habían tenido el brazalete de las FARC y ahora usan uno con algunas indicaciones distintas, como si fueran de un origen distinto, como si no vinieran de las mismas FARC, como si no sintiéramos los colombianos que nos metieron los dedos en la boca y nos engañaron. Tienen unas curules y ahí están las FARC, William. Ahí están, en el territorio. Esta plomera es porque terroristas de distintos bandos se están disputando las rentas ilícitas, les entregaron los beneficios y ellos dijeron, no, los que estamos aquí sentaditos en el Congreso respondemos por nosotros, pero lo que está pasando allá en el territorio, eso no fuimos nosotros, son disidentes. Es un problema de doble vía, Juan, el hecho de que no se hubiera implementado completamente el acuerdo o de la manera adecuada y que se le hubiera incumplido a los reclamantes, pero también del lado de los reclamantes que no han cumplido con los compromisos de la firma de ese acuerdo de paz. Ese eufemismo de llamarlos firmantes de paz son exguerrilleros de las FARC, son exguerrilleros los que cumplieron, se acogieron a un acuerdo. Digamos, sí, pero en la tropa tienen unos derechos, muchos de ellos se desmovilizaron. Es cierto que ha habido un aniquilamiento y muchos de los que estaban en la pura base sí se desmovilizaron. Don Juan. Pero el cumplimiento integral de las FARC del acuerdo no se dio. Y a los colombianos nos quedaron debiendo verdad. Y nos quedaron debiendo verdad sobre unas caletas que han dicho que tienen y sobre unas rutas que ellos conocían y un largo listado de testaferros, Santiago, que habían anunciado que se entregaban y no se entregaron. No, completamente de acuerdo. Aquí hemos visto cómo desde el expresidente Santos, desde ese gobierno, nos prometieron que esto iba a ser la paz absoluta. En Naciones Unidas el discurso de entonces fue que se había acabado la guerra en Colombia y eso no sucedió. Hoy hay todo tipo de disidencias, han crecido los números de los grupos armados, son más poderosas, tienen más armas, pero yo sí creo que hay que hacer una diferencia, como usted lo decía, don Juan, entre quienes han cumplido ese acuerdo y dejaron las armas y ellos quieren ser reconocidos como firmantes de un acuerdo de paz porque el lenguaje también importa, y quienes no han cumplido con el acuerdo y decidieron rearmarse y volver a atentar contra el Estado y contra la población civil. A quienes han cumplido el acuerdo y quienes son firmantes de paz hay que protegerlos, y esa además era una garantía del acuerdo de 2016. Exministro de Defensa Diego Molano, el país en una sola plomera ha denunciado la defensora del pueblo que hay 11 puntos en emergencia humanitaria. En el Chocó, por supuesto, en el Catatumbo, por supuesto, pero en el Cauca, en el Valle del Cauca, en el Pacífico, en Buenaventura, en Bolívar, en Atlántico, en Arauca, en el Tolima. ¿Qué está pasando, doctor Molano? ¿A qué horas esto se salió de control? Juan, muy buenos días, un saludo especial para usted y a todos sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes de la FM. Llegamos a una de las más graves crisis humanitarias hoy en Colombia, que está mostrando que la sociedad civil, que los ciudadanos, el campesino, los niños, los jóvenes, el empresario, el independiente, está desprotegido en los campos colombianos, en esos 11 clústeres que usted dice de seguridad, pero además con las mayores a efectos humanitarios, el mayor desplazamiento forzado en la historia de Colombia, 57.000 personas desplazadas. El mayor número de masacres. Es que lo que está sucediendo en Catatumbo puede ser una de las masacres más grandes comparadas con inclusive lo que pudo haber pasado en El Salado, lo que pudo haber
pasado en las otras masacres históricas. Nunca hemos visto un número de personas así desde hace 20 años cuando comenzó a recuperarse el control del territorio. Y lo tercero, una grave afectación humanitaria en el reclutamiento forzado de niños. El año pasado, de acuerdo con información pública, el mayor año en términos nuevamente de reclutamiento forzado de menores de edad, y eso se refleja en una afectación muy grave en la extorsión que llega al independiente, al tendero, al que venden las empanadas, al ataque a los colegios que vimos hoy, esta mañana, y luego la situación de microtráfico que inundó nuestras ciudades. ¿Por qué llegamos a esto? Dos razones principales. Porque confundieron la política de paz total con la política de seguridad, y hoy ninguna funciona. Una política de paz total que no definió claramente los cesos al fuego. Segundo, que no estableció condiciones previas, especialmente en seguir con el negocio del narcotráfico y en no permitir el fortalecimiento de las capacidades armadas de la guerrilla. Vean el ejemplo claro del ELN. El ELN está disminuido, todos sus cabecillas por fuera de Colombia porque sabían que si venían acá, nuestra fuerza militar los capturaban. Hoy es una guerrilla binacional que se ha fortalecido, que del lado de Venezuela es parte del apoyo que da la Guardia Bolivariana, y por eso la situación que vive Catatumbo hoy con esa disputa territorial, y unas guerrillas que se fortalecieron desde el punto de vista militar con operaciones con drones como los que ustedes señalaban esta mañana, porque no se le exigieron condiciones previas. Y no hay política de seguridad porque ellos pensaron que la seguridad se lograba solo con discusión de paz total, pero no permitieron el fortalecimiento de las fuerzas militares. Esa es la segunda causa. La segunda causa es disminuyeron la capacidad de las fuerzas militares, disminuyeron la inteligencia, disminuyeron el presupuesto, desmotivaron y desmoralizaron a los soldados y policías de Colombia, quienes no saben cómo actuar. Doctor Molano, buenos días. Con ese registro, ese panorama que usted nos pinta de cómo estamos actualmente en materia de orden público y las razones, las causas que lo generan, ¿qué tendría que hacer el gobierno? ¿Cuál debería ser el timonazo que tendría que dar el gobierno para reencauzar nuevamente la seguridad y controlar los brotes de orden público en esas zonas que hoy están encendidas? Lo primero, entender que la política de paz total no es la política de seguridad. Y una política de seguridad debe garantizar, para que la paz total funcione, el fortalecimiento de las fuerzas militares y policía. No es posible una disminución del presupuesto que no les permita operar ni siquiera los aviones, que no les permita desarrollar capacidades de protección terrestre, como debería estar sucediendo en el caso del Catatumbo, que tenga que fortalecer la inteligencia y, en tercer término, motivar a los soldados y policías para que puedan actuar bien. ¿Qué puede hacer un pobre teniente o un capitán que está hoy en el Catatumbo y le dicen no, con los del ELN estamos en discusiones, y en la misma vereda tiene a las disidencias de la FARC y en la misma vereda tiene al Clan del Golfo, y no le dan certeza de cuáles son sus órdenes frente a proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos? Esa es la primera señal, fortalecimiento de las fuerzas militares. Y segundo, exigir, si quieren continuar con la paz total, condiciones previas, o lo que no puede ser es que sigan con el narcotráfico. Hoy la gran fuente combustible para esta violencia es la disputa en los territorios de narcotráfico. Uno, en el Catatumbo, con más de 56.000 hectáreas de coca. Dos, con todos los procesos de no controlar las rutas, y en ese sentido también no combatir estas organizaciones que son multicrimen. Hoy las FARC, por un lado, las disidencias dicen que tienen el negocio del narcotráfico, pero no se discute, y por el contrario se protege que se capture a quienes cometen narcotráfico, como sucedió hace unas 2 semanas o hace una semana, la semana pasada, con alias Araña, el peor narcotraficante del Putumayo. Eso es lo que tiene encendido este conflicto y la desprotección total de nuestros ciudadanos. Y finalmente hay que entender que estas organizaciones se volvieron multicrimen. Hoy manejan narcotráfico grande, el que se exporta, el que se lleva a través de Venezuela, un microtráfico que invade las ciudades y una extorsión que tiene destrozada la actividad comercial básica, el transportista en las comunidades, al pie de los colegios con el microtráfico, la trata de personas que está saliendo por el Clan del Golfo, por el Golfo de Urabá. Esto implica un fortalecimiento también muy especial de la Policía Nacional, que se ha visto debilitada. Doctor Molano, para efectos de los ciudadanos, la tragedia que estamos viviendo es que no está garantizada la vida en las zonas rurales. La defensora del pueblo ayer habló de 890 municipios
el 74% del país donde hay presencia de estos grupos terroristas disputándose el territorio. Pero la situación en las ciudades, en lo que tiene que ver con seguridad urbana, también es muy complicado. Lo invito a que oiga este informe de Diana Alvarado. La policía en Bogotá, Diana Alvarado, hay una denuncia sobre lo que está pasando con los vehículos que se deberían utilizar para el patrullaje de una ciudad que pide a gritos que se refuerce la seguridad. Diana, ¿de qué se trata? Sí, señor don Juan, y es que mire, las cifras son aterradoras. Mire, en total Bogotá tiene 4.558 vehículos que son de la Secretaría de Seguridad y de la Policía. Pero actualmente de estos está sirviendo prácticamente que un 80%. Mire, 1.055 se encuentran completamente fuera de servicio, 1.055 vehículos que podrían estar patrullando las calles, evitando que haya robos, homicidios incluso. Mire, de estos solo 15 se tiene reporte que se encuentran en mantenimiento y 22 se han reportado por siniestros, no más. El resto, ¿dónde están? Esta denuncia la entregan desde el Consejo de Bogotá, exactamente la concejal Diana Diago, que le está haciendo un llamado a la administración distrital, ya que últimamente, pues según ella y por supuesto lo que ha dicho el alcalde y el secretario de Seguridad es que todas las responsabilidades del gobierno nacional, pero Bogotá tampoco está respondiendo. ¿Cuántos vehículos de la policía parados en Bogotá? 1.055 vehículos, don Juan. 1.055. Doctor Molano, así es muy difícil. O sea, 1.055 carros que se han pagado, que costaron plata, que se tuvieron que comprar, parados, y los ciudadanos reclamando con razón más y más seguridad. De 4.500 que tiene Bogotá. Juan, pero es que es muy claro, todas las decisiones tienen efecto. El primer año hubo un recorte de 800 mil millones de pesos al Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía, supuestamente porque eso es un presupuesto para la guerra. No, es que el presupuesto afecta esto, afecta que los carros estén bien mantenidos y puedan salir a proteger a los ciudadanos. Y este año otro recorte de 700.000. Claro, al año y medio, 2 años, eso tiene unos efectos devastadores en el patrullaje en la ciudad, en el control del narcotráfico, en el control del microtráfico. Por eso el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía debe ser una prioridad. Eso no es inversión para la guerra, es inversión la honra, los bienes de los ciudadanos, del campesino, de estos niños que vimos corriendo despavoridos hoy en el Catatumbo. Eso no puede seguir siendo. Las capacidades de las fuerzas militares no son inversión para la guerra, son para proteger a estos ciudadanos que hoy están siendo desplazados o que hoy están siendo afectados por la extorsión o que hoy están siendo afectados por los robos y los atracos en Bogotá. Exministro Diego Molano, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Doctora Ángela María Orozco, es muy difícil que Colombia se vuelva un destino atractivo de inversión si no hay seguridad jurídica, con reformas tributarias anunciadas cada año, ahora dicen que viene una nueva, y si no hay seguridad física, si no hay seguridad para quienes tienen que ponerse al frente de sus inversiones, desarrollar sus proyectos. Muy difícil este panorama, usted que ha sido ministra y conoce bien esos flujos de inversión. Este panorama puesto en cualquier fondo de inversión internacional, lo que dicen es, esperemos un poquito a ver si en Colombia baja la plomera o mejora la seguridad. Mejor no lo has podido describir, Juan. La verdad, el país ha retrocedido alrededor de 30 años. Y cuando uno mira lo que está pasando ahora y las noticias que salen de Colombia en el exterior, pues no son muy diferentes a las que salían a finales del gobierno del presidente Ernesto Samper, inclusive durante el proceso de paz, durante el gobierno del presidente Pastrana, y era muy complejo atraer inversión. En esa época compartíamos con Marta Lucía Ramírez la cartera de Comercio Exterior, yo era su viceministra y luego fui ministra, y realmente era un reto enorme traer inversión. Recuerdo solo como anécdota que para lograr traer el Foro Económico Mundial a Colombia, volver a ingresar en el ciclo del Foro Económico Mundial, casi que me tocó firmar como ministra en su momento una garantía de que no le iba a suceder nada a los representantes del foro que venían a Colombia en un encuentro de competitividad. Yo creo que poco a poco estamos volviendo a esas épocas y simplemente hay un tema diferente, hay un tema claro, y es que la seguridad, tanto la jurídica como la física, es fundamental, no solo para la inversión extranjera, sino para la inversión nacional.
doctora Ángela María, con un claro acento populista, dijeron, no, es que la seguridad es para los ricos, la seguridad es para los grandes inversionistas. Y resulta que las personas con más capital se protegen solas o se van del país. Las que tienen mucho capital ya no están acá. ¿A quiénes afecta esto? A los habitantes del Catatumbo, a los del Cauca, a los del Tolima, a los del sur de Bolívar. La seguridad no es para los ricos, la seguridad es para el pueblo colombiano. Perdón, los niños del Catatumbo. Es decir, qué peor mensaje que unos niños no pueden ir a la escuela o que estén en riesgos en la mitad de una balacera en el Catatumbo. Yo no recuerdo desde hace muchos años que algo así sucediera. Qué fácil que era decir de manera populista, voy a quitar la plata para la guerra, y resulta que hoy el pueblo, la gente más humilde es la que está victimizada, sacrificada por unas decisiones equivocadas en materia de debilitamiento de la fuerza pública y de su capacidad operativa. Pues es que no hay paz sin seguridad. Claramente la paz necesita como presupuesto la seguridad física y necesita como presupuesto que haya algún temor a la ley. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Nuestra invitada en cabina hoy, la exministra de Comercio, exministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ya regresamos en la FM de RCN. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas.